Hace unas semanas vi Salem Slot y creo que tenemos que hablar de ello. Hola, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Mike Fernández, soy el autor de Siempre nos queda Seúl y aquí en este canal hablo de libros, cines y series. Hoy vamos a hablar de un libro y una peli. Básicamente vamos a hablar de El misterio de Salem Slot de Stephen King. Esta es una de las historias de Stephen King que más me gusta. Yo lo leí hace muchos años y me obsesionó. Y justo a finales de septiembre lo releí porque el día 3 de octubre, creo que fue, bueno, a principios de octubre, se estrenó la nueva adaptación, El misterio de Salem Slot, en Max. Lo que antes era HBO Max, que antes fue HBO. Es que es un poco lío. El misterio de Salem Slot es la segunda novela publicada por Stephen King. Se publicó en 1975, justo después de Carrie, y es una de las novelas más celebradas del autor, de hecho. O sea, yo creo que es una de las novelas que más gusta del autor. También es una de las novelas que más veces se ha adaptado. Esta sería la tercera adaptación, en este caso a película, a cine, aunque las dos adaptaciones anteriores, no me acuerdo exactamente de cuándo son, sé que una es de 2004, que es la de Rob Lowe, que es una miniserie que yo sí he visto y que bueno, y luego hay otra anterior, que es como la más famosa, que yo no he visto, y creo que es de los años final 70, principios 80. Vamos a ver primero el libro. En este libro seguimos a Ben Mears, que es un escritor que reaparece en Salem Slot, que es el nombre del pueblo. El pueblo es Jerusalem Slot, pero bueno, le dicen llamar Salem Slot. Cuando él llega, no es el único nuevo en ese pueblo, sino que llega también, pues, dos hombres. Bueno, en realidad llega uno con otro, pero al otro no le vemos, y bueno, vampiros, básicamente, uno de ellos es un vampiro. Y en el libro, eso lo sabemos desde el principio, aunque bueno, hoy en día entrar a leer este libro sin saber que es de vampiros es muy complicado. A mí el libro es un libro que me gustó mucho y como ya os comentaba, lo leí hace mucho tiempo, lo he vuelto a leer ahora, y la verdad es que me parece que es un libro muy interesante en cuanto a cómo está contado. Como la primera parte del libro no solo se centra en Ben y en los personajes que van a estar alrededor de Ben cuando luego llegamos al clímax de la historia con ese vampiro, sino que también nos habla de las diferentes personas que viven en este pueblo. De tal manera que cuando vamos viendo lo que va ocurriendo y cómo les va afectando a todo el mundo, nos interesa mucho más que si solo estuviéramos viendo la historia de Ben y de Susan y de pues todo el mundo en general. Es un libro de 500 y pico páginas en esta edición de bolsillo. A mí es un libro que me parece perfecto, no es ni demasiado largo ni demasiado corto, cosa que me suele pasar con Stephen King. Muchas veces algunos libros me parecen muy cortos y algunos otros me parecen muy largos. It no necesita ser tan largo. Es verdad que la manera en que yo acepto el vampirismo como fan del mundo vampiro es siempre a través de Anne Rice, que está por aquí. Yo las primeras novelas que leí de vampiros fueron las de Anne Rice, incluso antes que Twilight y todo eso, también tengo una edad. Y para mí los vampiros siempre han tenido ese toque, no solo homoerótico, sino que sensual. Me parece que una de las cosas que me gustan de los vampiros precisamente son que sean tipo Louis y Lestat, etcétera, etcétera, que son más que monstruos, solo monstruos, sino que son algo más. Eso es una cosa que me gusta mucho de los vampiros, pero por otro lado, también me parece muy interesante el ver el vampiro como un monstruo, o sea, como lo que es en este libro, y creo que eso para la gente que lee más terror, puede que este libro les parezca más interesante que igual un libro de Anne Rice, porque los libros de Anne Rice, aunque sí que tienen terror, yo los llamaría más novela gótica de vampiros, o sea, no es tanto terror. Pero bueno, estoy divagando porque he nombrado a Anne Rice y mi cabeza se ha ido al Lestat y Louis y yo ya no sé dónde estoy. Se nota que el libro es del año 75, ¿vale? Eso es algo que no podemos quitar. Se nota sobre todo porque Stephen King ha evolucionado mucho en cuanto a según qué personajes. Los personajes femeninos en las novelas de Stephen King, sobre todo en este tipo de novelas, brillan por ser como muy planos, cosa que sí que sorprende porque su primera novela, Carrie, está protagonizada por una mujer y no es para nada plano. Pero bueno, aquí los personajes femeninos son un poco planos. Susan es un personaje que aquí en la novela me parece que está muy mal utilizado. Eso es un personaje que solo sirve un poco como para avanzar la trama y la psicología de Ben. Creo que es el fallo más grande que le encuentro a este libro, pero por todo lo demás es un libro que me gustó mucho, es un libro muy interesante, es un libro muy bien escrito. Stephen King se lee muy rápido y no es de esos libros en los que se enrolla como persianas, a pesar de que lo que os digo va contando historias del pueblo. La verdad es de esos libros de Stephen King que si no has leído deberías. Me da la sensación que este, junto a It y a Cementerio de Animales, son como los libros más significativos e importantes de la bibliografía de Stephen King. No necesariamente son mis favoritos, pero sí creo que son los más importantes. Ahora vamos a hablar de la adaptación. Vale, ahora vamos a hablar de esta adaptación porque, chicas, tengo opiniones. Por un lado voy a decir que es una adaptación que yo he disfrutado. O sea, no es una adaptación que yo me he pasado toda la película pensando vaya mierda. Sí es verdad que le estuve sacando fallitos mientras la veía con Bryce. Hubo un momento en el que dejé de pensar
en la película como una adaptación de una novela de Stephen King y la disfruté más, pero siempre con pinzas. La película está dirigida por Gary Dauberman, ¿vale? Que él ha trabajado en It, ha trabajado en Annabelle, de hecho es el director de una de las películas de Annabelle, y según mi amigo Iñaki, del canal Iñaki O, que si no sé si deberíais, os lo voy a poner abajo, su película es una de las mejores de Annabelle. Él ha hecho películas de terror ya, ha hecho guiones de películas de terror, y la verdad es que la gente estaba como muy emocionada con esta adaptación. ¿Qué pasa? Que esta adaptación se iba a dar en cines en el año 2022, luego pasó a 2023 y ahora nos ha llegado en octubre en 2024. Yo os digo, yo desde 2022 llevo esperando esta historia porque me gusta mucho el libro y porque soy de los que se comen todas las adaptaciones que existen de libros de Stephen King. Como os decía, al final esta película ni siquiera se ha estrenado en cines. De hecho, el único sitio que se ha estrenado en cines es en el Reino Unido, pero en el mundo está en Max, que era HBO, Max, que era HBO, bueno, ya lo he dicho antes, en HBO. Bueno, vamos a empezar hablando del cast. Para mí, Louis Pullman, que es el actor que hace de Ben, puede que sea el más flojo. Y es un poco triste que el más flojo sea como el protagonista, ¿no? Creo que físicamente pega mucho con la idea que tenemos de este escritor. Me gusta mucho más físicamente para este personaje que, por ejemplo, Rob Lowe. Rob Lowe me parecía un hombre demasiado guapo, demasiado como atractivo desde el minuto 1 para hacer de este escritor, y en cambio Louis Pullman, que por cierto yo no sabía, pero es el hijo de Bill Pullman, debería haberlo sabido porque es el mismo puto apellido, me parece que es un actor que va cogiendo atractivo según le vas viendo en la película, pero sí creo que hay dos actores que brillan por encima de los demás. Por un lado está Alfre Woodard como la doctora Cody, que este es uno de esos cambios que se hizo en la película. En el libro es un hombre, en la película es una mujer. Primero me ha gustado el cambio. Soy de los que piensan que muchas veces estos libros de los años 70, 80 están muy poblados por personajes masculinos y secundarios masculinos que podrían haber sido mujeres u hombres. Entonces me gusta ese cambio, no me escondo, soy de los que está a favor de ciertos cambios. Lo que sí es verdad que ella como actriz me parece que ha dado mucho a este personaje. Es un personaje que consigue transmitirte mucho desde el minuto 1. Y luego el otro es el niño que hace de Matt. Jordan Preston Carter es un niño maravilloso. O sea, creo que es la mejor actuación de la película. Es ese niño que abraza los cómics, ese niño que abraza su obsesión por Houdini. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el actor, me parece que está magistral. Hay un par de escenas suyas brutales. Y es que el problema que tiene esta película es que, aunque hay escenas brutales, está muy bien rodada la película. O sea, es muy bonita de ver dentro de que es una película de terror. Pero lo que pasa es que está como muy cortada la película. La película hay a ratos que parece una sucesión de escenas más que una película coherente, y hay una razón detrás que yo me he enterado después, y es que el director hizo primero un director's cut de 3 horas. La película original, la película como la pensó el director, son 3 horas. Nosotros hemos llegado a ver algo menos de 2 horas. Entonces creo que eso es lo que ha hecho que la película sea mucho menos coherente. Para mí lo peor que ha pasado en esta película es que no nos explica bien qué pasa. Por ejemplo, hay una relación entre Ben y Susan, que realmente es una historia muy interesante, incluso en el libro, aunque Susan es un personaje en el libro que a mí me produce bastante rechazo con cómo está escrito. Creo que en la película arreglan ciertas cosas del personaje de Susan, pero la relación entre Ben y Susan no es una relación que te crees. Es una relación que de repente están conociéndose y al día y en la secuencia siguiente están, ya sabes, o sea, ya están liados. Como que me faltan ciertas cosas. También me pasa con la relación entre Ben y Matthew. Matthew es un profesor de instituto. En el libro también son un personaje muy importante, es como el secundario principal, y me da la sensación de que la relación entre ellos dos, la amistad de ellos dos, cómo se van contando las cosas, cómo llegan al punto de informarse de todo lo que está ocurriendo, de investigar lo que puede que sea un vampiro, etcétera, etcétera, es algo que está contado fatal, o sea, está cortado. O sea, en un momento están pensando, igual hay un vampiro, y al siguiente ya todo el mundo sabe que hay vampiros. O sea, no os voy a mentir, me faltan cachos de la película. Y eso es lo que más me ha enfadado de la película. No hay explicaciones. Me ha costado la película, no os voy a mentir. Me ha gustado en el sentido que me lo he pasado bien, pero una vez terminada la película y comparada con el libro, me faltaba información. Creo que si tú has leído el libro, la película puede entretenerte, porque está bien, los jumpscares son guays, pero como adaptación, no. Es una película entretenida, pero que se queda muy corta. Yo siempre digo que cuando ves una película que es una adaptación, y para disfrutar de esa película o entender esa película, tienes que haber leído el material original, mal. Esto es un poco lo que os tenía que hablar de este libro y de esta película. Me enrollo con una persiana. Estoy seguro que me he olvidado de cosas que en mi cabeza tenían mucho sentido, y ahora sentándome a hablar
pues no las he dicho porque me he hecho un guión muy escueto para saber 4 cosas que quería comentar. Dejadme en comentarios si habéis visto la película, dejadme en comentarios si habéis leído el libro. ¿Ves? Había una cosa que se me había olvidado. Me gusta mucho la estética del vampiro. Creo que es uno de los monstruos más interesantes que he visto en cine hace mucho tiempo. Me gusta mucho más que las 2 adaptaciones anteriores. Hay gente que dice que no, a mí es lo que más me ha gustado. Y eso, que como os decía, que me dejéis en comentarios si habéis visto la película, qué os ha parecido, si habéis leído el libro, qué os ha parecido. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os mando muchos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!